En esta clase pondremos en práctica lo que aprendimos sobre la transposición de cilindros positivos y negativos. Hoy vas a ver, de manera clara y sencilla, cómo una misma graduación puede expresarse de dos formas distintas y por qué, al hacerlo, cambian los valores de esfera, cilindro y eje, aunque la corrección óptica siga siendo exactamente la misma. Comencemos con el ejemplo base. Imagina que tienes una receta en formato de cilindro positivo, como esta, más 2.00 de esfera, más 1.00 de cilindro, con eje a 180 grados. Esta receta es completamente válida, pero en muchos lugares, sobre todo en México y Latinoamérica, trabajamos con cilindro negativo. Así que lo que vamos a hacer es transponer la graduación con cilindro positivo a su equivalente en formato negativo. Excelente. Para hacer nuestra conversión, vamos a ingresar a la página sistemaoptica.com. Yo ya inicié sesión, ya tengo una cuenta. Recuerda que en caso de que no tengas cuenta en esta herramienta, puedes solicitarla en la página de inicio al ingresar, dando clic en el botón solicitar información o enviar mensaje. También con nosotros puedes pedir la información sobre cómo comunicarte para que te den acceso gratuito y puedas hacer los ejercicios, o en la descripción de esta clase vas a encontrar los enlaces para solicitar el acceso. Para comenzar, vamos a dar clic en el menú, buscamos la opción calculadoras ópticas, seleccionamos transposición, convierte entre cilindros positivos y negativos, manteniendo equivalencia óptica, abrir calculadora. Aquí vamos a ingresar la graduación que nos interesa transponer. Signo positivo, esfera 2, cilindro 1 y el eje a 180 grados, adición 0. En este caso hay que considerar que cuando generamos una transposición se afecta la esfera, se afecta el cilindro y también el eje. El ojo izquierdo lo vamos a dejar vacío. Convertir. Aquí tenemos la respuesta. Nuestro ojo derecho inicialmente teníamos más 2 con más 1 con 180 grados y termina en más 3 con menos, y aquí está la clave, lo que antes era un signo positivo ahora es negativo y el eje es a 90 grados. Podemos ver cómo el eje se modificó, podemos ver que el signo del cilindro se modificó y podemos ver que la potencia de la esfera se modificó. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasaría si fuera signo negativo en vez de positivo? Ahora vemos cómo el signo negativo se mantiene en ambos, tanto en el original como en el resultado, pero la potencia cambia en lugar de menos 2 a menos 1. De la misma manera, el cilindro se modifica y el eje también es modificado. Regreso a la versión del ejercicio original para platicar las conclusiones. Después de aplicar la transposición, la receta queda así: más 3 de esfera, menos 1 de cilindro, con eje a 90 grados. A primera vista parece otra graduación completamente distinta, ¿verdad? Pero en realidad no cambió la corrección del paciente. Lo único que hicimos fue reescribirla de otra forma. Vamos a entender con calma qué pasó con cada dato. Primero, la esfera. La esfera cambió porque durante la transposición se combina con el valor del cilindro. Por esa razón, la esfera pasó de más 2 a más 3. No significa que el paciente necesite más aumento, sino que estamos expresando el mismo poder óptico desde otro punto de referencia. Segundo, el cilindro. El cilindro pasó de positivo a negativo, pero conservó su misma magnitud. Eso quiere decir que más 1 se convirtió en menos 1. El signo cambia porque estamos observando el astigmatismo desde el meridiano contrario,
pero la cantidad de astigmatismo sigue siendo exactamente la misma. Tercero, el eje. El eje se mueve 90 grados cuando se transpone. Por eso pasó de 180 grados a 90 grados. Esto ocurre porque al invertir el signo del cilindro, la orientación del astigmatismo también se invierte hacia el meridiano perpendicular. Hasta aquí, lo importante es entender que no modificamos la visión del paciente. Si colocamos cualquiera de las dos recetas, ya sea la versión con cilindro positivo o la versión con cilindro negativo, la imagen que el ojo percibe será exactamente la misma. La diferencia está solamente en cómo expresamos esa corrección. Hagamos un pequeño resumen mental. La esfera cambia porque se combina con el cilindro. El cilindro cambia de signo, pero mantiene su misma cantidad, y el eje se ajusta a 90 grados para conservar la equivalencia óptica. Así de simple, claro y práctico. ¿Por qué es tan importante dominar esto? Porque cuando recibes una receta escrita en un formato que no es el que acostumbras, puedes pensar que el paciente tiene una graduación diferente o que está mal escrita, pero en realidad solo está expresada con otra convención. Saber transponer te permite reconocerla, entenderla y comunicarte con seguridad con laboratorios, con otros profesionales y con cualquier receta internacional. Muy bien, con esto damos por concluida esta clase. Ahora ya tienes claro qué significa transponer, por qué existen dos maneras distintas de escribir una misma receta, y cuál es el beneficio de comprender ambos formatos. Recordar esto te permitirá interpretar cualquier graduación con seguridad, sin importar si viene escrita con cilindro positivo o con cilindro negativo. Esto te convierte en un profesional más versátil, más confiable y capaz de adaptarse a distintas formas de prescripción. En la próxima clase daremos un paso muy importante dentro del mundo de la adaptación de lentes de contacto. Entraremos al tema de la queratometría. Hablaremos de forma clara y sencilla sobre qué es realmente una queratometría y qué información nos revela sobre la córnea, qué son el valor más plano y el valor más curvo y por qué son tan importantes, qué es el valor promedio de la queratometría, para qué sirve y en qué se diferencia del valor más plano, cómo estos datos nos ayudan a entender la forma de la superficie corneal y a elegir la curva base adecuada para un lente de contacto. Te explicaré para qué sirve cada uno de estos valores, cuándo realmente hace diferencia y cómo interpretarlos para que la adaptación se sienta cómoda y con visión estable. Al final de esa clase también veremos cómo, una vez que entiendes el concepto, puedes obtener todos estos datos de forma automática con herramientas digitales, sin necesidad de hacer cálculos, conversiones ni estimaciones manuales. Verás cómo, con solo ingresar los valores queratométricos, puedes obtener en segundos el radio de la córnea, el valor promedio, el cilindro corneal y la curva base recomendada para lente de contacto. Este próximo módulo será clave para entender por qué muchas adaptaciones fallan o tienen incomodidad, y cómo un análisis correcto de la córnea marca la diferencia entre una adaptación que funciona y una adaptación excelente. Nos vemos en la siguiente lección, donde descubrirás el lenguaje de la córnea y aprenderás a usarlo a tu favor.